lentas y regulares variaciones en el grado de inclinación de la Tierra, del eje, ¿no? Y de su órbita alrededor del Sol, y debido al albedo, la cantidad de calor que refleja nuestro planeta. Bueno, ahora adentrándonos ya en nuestro tema, vamos a entrar al estudio de los glaciares. El objetivo de esta presentación es el de realizar un análisis para obtener datos sobre el retroceso glaciar. Con esto se pretende reconstruir este retroceso en diferentes fases. Este tiene como fin generar información sobre los glaciares en distintas etapas, sus dinámicas y características para poder comprender y prever su comportamiento para minimizar los riesgos naturales asociados a ellos. Con esto también conocer los valores de la disponibilidad hídrica para las poblaciones que dependen del agua de la fusión glaciar y el valor de la rapidez del retroceso asociado al cambio climático. Para esto se sigue una serie de pasos en el análisis detallados, bueno, a continuación. Primero, se establece una localización para este tipo de estudios, una localización y sus características principales. Se hace un análisis geográfico regional y local del área de estudio para definir la posición y el alcance que va a tener este. También se hace un análisis de la tectónica y de la morfogénesis. Esto haciendo un análisis de la tectónica de placas que se asocia a los eventos glaciares y la morfología que deriva de estos, pudiendo haber glaciares asociados a edificios volcánicos o cordilleras derivadas de los esfuerzos tectónicos también. Entonces, eso primero se hace para definir nuestra área de trabajo. Después se hace un análisis climatológico, ya que existe una dismetría termofluviométrica entre las distintas corrientes climáticas ambientales en el mundo, lo cual se manifiesta en tasas de precipitación dentro de los glaciares. Después se hace un análisis de la evolución glaciar. Existen diversos estudios en diferentes zonas de los Andes centrales, en el estudio de los Andes centrales, en el estudio y comprensión del retroceso glaciar y su cronología, sobre todo con objetivos relacionados con el cambio climático. Por otra parte, la datación precisa y completa de los diferentes ciclos de avance y retroceso de los glaciares es compleja. Esto se debe a las limitaciones de la aplicación de las dataciones de radiocarbono o isótopos cosmogénicos de berilio, por la escasez de materiales y elementos analizables. Percy, perdón que te interrumpa, tienes que acercarte más a tu micrófono o hablar más fuerte, porfa. Ya, ¿se escucha ahora mejor? Muchas gracias. Ya, está bien. Ya. Del conjunto de trabajos de esta naturaleza se puede extraer 4 fases de glaciares, ¿no? El último glaciar, el último máximo glaciar, el Younger Dryas, la pequeña edad de hielo y las fluctuaciones glaciares modernas. Entonces, cuando se hace un estudio de este tipo, se van definiendo estas fases glaciares, ¿no? Es posible determinar la posibilidad de la cronología y la magnitud de los eventos glaciares. Percy, no te escuchamos nada. Ahora, Inge, ¿se escucha? Ahora sí. Ya. A ver un ratito, voy a cambiar esto. Ya, ahora sí. Es posible determinar la cronología y la magnitud de los eventos glaciares. Es posible determinar la cronología y la magnitud de estos eventos glaciares del Pleistoceno a partir de una rigurosa reconstrucción de los paleoglaciares y sus morrenas. A partir de datos obtenidos de estas reconstrucciones se puede realizar estimaciones de variaciones en el clima en zonas actuales y glaciadas en el pasado. También se puede obtener datos sobre los riesgos asociados a los glaciares. En los Andes el riesgo asociado a los glaciares se eleva al encontrarse en muchos casos sobre edificios volcánicos que al hacer erupción y en el contacto con el hielo pueden derivar en lahares. La acción conjunta de fenómenos de una u otra naturaleza
y la alta pendiente, la presencia de lagos de origen glaciar sobre materiales poco consolidados o depósitos morrénicos, potencia la peligrosidad en el entorno de los nevados. Bueno, para empezar con el estudio de estos glaciares, primero se hace una clasificación sobre qué tipo de glaciar uno va a trabajar, ¿no? Un glaciar es una masa de hielo que se origina en la superficie terrestre por la acumulación, compactación y recristalización de la nieve. Esto aumenta o disminuye su tamaño en función al balance de masas que entre la zona de acumulación, donde predominan los procesos por los cuales se agrega material al glaciar, y la zona de ablación, esto que se asocia a procesos de fusión del hielo produciendo una pérdida de masa glaciar, o sea, esta zona se encuentra en la base del glaciar. Bueno, y para esto existen clasificaciones térmicas, ¿no? Que se basan en el régimen interno de la temperatura del glaciar, y en esto tendríamos glaciares polares, subpolares, templados, tendríamos glaciares clasificados por su dinámica. Estos se relacionan a la temperatura del glaciar y su balance de masas general. Entonces, en esta clasificación tendríamos a los glaciares activos, que son alimentados de manera continua por una corriente de hielo desde la zona de acumulación. Tendríamos los glaciares pasivos, que se encuentran en la zona en la zona de sombra de las precipitaciones de montaña. Por tanto, la acumulación de nieve es escasa en estos. Y también tendríamos otra clasificación, bueno, otro glaciar, otro tipo de glaciar que sería el muerto, los glaciares muertos que no reciben nieve en su zona de acumulación. También podríamos ver otra clasificación de estos glaciares en función a su morfología, que se basa en su posición, tamaño y forma de sus masas de hielo. Y bueno, entre estos tendríamos los glaciares de ladera, de circo, de pie de monte, los islandes y los glaciares de valle. Bueno, para la elaboración de esta clase de proyectos se realiza un análisis de los procesos, técnicas y materiales que se relacionan con el mapeo geomorfológico. La georreferenciación precisa de los distintos tipos de materiales para su integración y uso en los sistemas de información geográfica. Estos sistemas son de gran importancia para la exactitud de los resultados, ¿no? Uno de los principales elementos de análisis es la ELA, que viene a ser la línea de equilibrio. Esta es la altitud en la que un glaciar se sitúa a la división entre la zona de acumulación y la zona de ablación. Esta línea, no lo tengo acá. Bueno, y para esto vamos a entrar primero con el apoyo de los sistemas de información geográfico. Vamos a entrar a la cartografía de morrenas. Esto primero tras un estudio previo de los valles que bordean las morrenas con la herramienta de Google Earth, puede ser, con la ruta, se puede digitalizar las imágenes que se van visualizando, ¿no? de los glaciares, o también se puede hacer mediante poligonación en ArcGIS. Luego, se hace una delimitación de los glaciares. Este es uno de los puntos más complejos, ya que de la calidad de este depende la veracidad y la fiabilidad de muchos de los resultados. La dificultad se plantea a la hora de individualizar cada flujo de hielo, determinando su origen y su recorrido. Para tener una aproximación a la delimitación de los glaciares nos sirve de apoyo las fotografías estereoscópicas y las fotografías aéreas también. Para conocer el origen de cada glaciar y sus recorridos se emplea también la topografía, las fracturas en el hielo y las fotografías de campo. Como vemos en las imágenes, en la imagen superior de la izquierda se tiene una cartografía de las morrenas. En la cartografía de las morrenas también se pueden obtener datos como las edades,
del avance de los glaciares en función a los isótopos cosmogénicos, ¿no? Y así delimitar las edades del avance. También la topografía, que se la puede tomar con datos de campo, como se ve en la imagen superior de la derecha, donde se hacen mediciones de la zona de ablación y también se sube hasta las cimas de los glaciares para hacer las mediciones en las zonas de acumulación. Este análisis de la topografía nos permite un análisis de la dirección que tomaría cada glaciar en función de la gravedad. Al conocer el relieve se puede comprender en qué dirección fluye una masa con un comportamiento como el del hielo. Bueno, posteriormente a todo este trabajo que se realiza tanto en campo como en gabinete, se hace una generación de bandas altitudinales y de altitudes medias, ¿no? Y también el cálculo de las elas. Con los glaciares ya delimitados para calcular las elas, es necesario tener divididas todas las lenguas glaciares, como se lo tiene en la imagen de la derecha, de arriba, de forma individual, en intervalos altitudinales, en función de las curvas de nivel. Para cada uno de estos intervalos, su altitud media, o sea, se tiene que tener su altitud, ¿no? Para cada uno de estas lenguas glaciares. Se las va clasificando en imágenes de satélite. Vamos al cálculo de elas. El cálculo de las elas o líneas de equilibrio, existen diferentes métodos, ¿no? Para muchos de estos casos se opta por usar un método que es el AABR, que por sus siglas en inglés significa área por altitud, balance ratio. Es una variante del método AA, que viene a ser por altitud. Esta variante otorga un mayor rigor estadístico a la delimitación de este nivel. De esta manera, el valor obtenido que se ofrece mayores garantías de exactitud que en otros casos que interviene con mayor peso un factor subjetivo. Esto ha sido postulado por Omaston y se lo usa, el año 2005, y se lo usa en la mayor parte ahora en la mayor parte de estudios de análisis de glaciares. El proceso requiere que sean delimitadas las bandas altitudinales de los glaciares y la superficie de cada uno de estos intervalos. En un paso inicial, las elas son calculadas empleando el método área por altitud. La estimación de la ELA, de la línea de equilibrio, por este método se realiza mediante la siguiente ecuación, ¿no? Que vendría a ser, está entre comillas la S, que vendría a ser el símbolo de sumatoria, que no lo he puesto porque no me reconocía el PowerPoint. Entonces, el primer miembro, que vendría a ser la sumatoria de Z por A, es la sumatoria del producto de la altitud media de cada intervalo altitudinal por su área. Y el segundo miembro, que vendría a ser la sumatoria de A, esa es la sumatoria de las áreas de las bandas altitudinales. Entonces, haciendo esa relación, se obtiene la línea de equilibrio. Bueno, empleando los distintos valores de balance ratio que existe en una tabla postulada por Omaston, donde se hace este tipo de cálculos, se calcula el balance de masa para todo el glaciar y esta tabla nos devuelve el valor de la altitud donde el balance de masa es cero, es decir, las elas. Haciendo esta relación nos da unas líneas de altitudes donde la línea de equilibrio, donde está posicionada la línea de equilibrio, que en la imagen de la derecha inferior se observan estas líneas de equilibrio, ¿no? Calculadas en diferentes tiempos. En un momento vamos a entrar más en estos detalles. Las ELAs. La ELA es estimada para cada fecha, o sea, se hacen estudios multitemporales de estos, ¿no? Haciendo observaciones, pueden ser
estudios de estas elas de diferentes épocas de glaciaciones. Por ejemplo, se puede hacer un estudio de una ela desde los años 50 hasta ahora para ver su decrecimiento o crecimiento, para ver si es que ha retrocedido o no ha retrocedido. Entonces, la ELA estimada para cada fecha es el valor altitudinal estadísticamente más probable que nos indica el retroceso glaciar, ya que un conjunto homogéneo de glaciares tiene a reaccionar de la misma forma. Entonces, se hace un estudio en todo un área donde existen diferentes glaciares y así analizar el conjunto, no simplemente un solo glaciar. Este conjunto homogéneo de glaciares tiende a reaccionar de una forma similar ante las variaciones climáticas que experimenta su entorno. Es por ello que las elas de distintos glaciares suelen ser muy similares, experimentando pequeñas variaciones en función de factores locales individuales, como la topografía o pendiente principalmente. En ArcGIS es posible representar de forma precisa el valor de la ELA, obteniendo que se obtiene de las hojas de cálculo de Excel programadas. De esta manera se puede tener una representación gráfica que facilita el análisis, la interpretación y generar una serie de información complementaria derivada directamente de este valor. Como se puede observar en el gráfico superior, existe una tendencia en el retroceso de la ELA en el transcurso del tiempo, desde los años 1800 hasta el 2000. El valor de la ELA responde a la zona límite de acumulación y ablación glaciar. Por ello, es necesario emplear este valor como elemento delimitador entre las dos zonas que nos ayuda a definir este tipo de información, ¿no? De los avances y de los retrocesos de los glaciares. Y esto nos sirve o sea, esta información nos puede servir para hacer distintos tipos de análisis, ¿no? Tanto a nivel de cambio climático como disponibilidad de recursos hídricos de fusión glaciar. Bueno, eso sería... Ok, muy bien. Bárbaro, bárbaro. ¿No tienes nada de testigos de hielo? ¿Cómo? ¿Testigos de hielo? Cuando toque el tema en Bolivia, voy a hacer un análisis más exhaustivo sobre los testigos de hielo. Bueno, tengo ya la información, ¿no? Sobre cómo se los hacen los glaciares, los estudios en los testigos en los testigos, y también cómo se hace el cálculo en las hojas de Excel, y también he visto que hay una extensión del ArcGIS que es para el cálculo de las ELAs. Ya, perfecto. Ok, súper, bárbaro, Percy, muchas gracias, bárbaro. Muy bien, entonces, Ángela, ¿estás por ahí? Ángela, estabas conectada, te veo conectada, pero ¿estás por ahí? Sí, Inge. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Inge. En un momento presento la pantalla, por favor. Dale. Ya estás habilitada, así que dale, por favor. El rato que quieras y yo te aviso 5 minutos antes de que se cumpla tu tiempo, Ángela. Ya, está bien, Inge. Buenas tardes, ingeniero y compañeros. Bueno, mi tema de exposición es la vulcanología durante el cuaternario. A modo de introducción, primero, ¿qué es la vulcanología? Es una manifestación superficial
puede ser en un planeta o un satélite, de procesos térmicos internos a través de la emisión en su superficie de productos sólidos, líquidos o gaseosos. Unas definiciones igual como que magma es una mezcla silicatada y viscosa compuesta por 3 fases que son líquida, sólida y gaseosa, como bien ya sabíamos. Y los volcanes en general se sitúan en zonas donde hay fusión parcial. Vamos a tener una clasificación, una de las clasificaciones en función de la actividad, que serían los volcanes activos, durmientes y extinguidos. Los activos son los que entran en erupción cada pocos años, por ejemplo, el volcán Kilauea en Hawái, y los volcanes durmientes son los que hacen erupción una vez cada decenas o cientos de años, por ejemplo, el volcán Kilimanjaro. Los volcanes extinguidos, y estos son los difíciles de diferenciar, bueno, un poco difíciles de diferenciar de los durmientes, pero son los que no han hecho erupción en los últimos 25.000 años aproximadamente. Ahora también tenía otra definición que decía que son activos los que han hecho erupción los últimos 10.000 años. ¿Por qué tenemos actividad volcánica? Bueno, esto también es debido a la tectónica de placas, donde nos indica que es cuando la litosfera está fragmentada y estas van moviéndose. Se mueven en consecuencia a los flujos de convección dentro de la Tierra. Estos son debido a la pérdida de energía en el planeta. Ahora, los tipos de bordes de placas. Los bordes divergentes, como bien vemos, son las dorsales mesoceánicas, que están aquí marcadas con rosado acá. La actividad volcánica se produce por estas fisuras o por medio de rift. Un rift podría existir, por ejemplo, en este caso en África, y se forman lavas almohadilladas o también diques y actividad hidrotermal. Ahora, los bordes convergentes. Estos son donde 2 placas chocan para tener movimiento en direcciones opuestas. La más densa se subduce debajo de la menos densa. Se caracteriza por por estar en fosas oceánicas profundas y también en cadenas volcánicas, como podemos ver aquí, la fosa de Perú-Chile, por ejemplo, y en las cadenas volcánicas como la de la cordillera. La distribución en general de los volcanes va a ser a través de este cinturón o anillo de fuego. Acá es donde vamos a tener la mayoría de los volcanes. Por ejemplo, en esta imagen vemos en Sudamérica, donde aquí subduce la placa de Nazca, la placa americana, a la placa sudamericana. Y aquí vemos, por ejemplo, que hay volcanes, ¿no? Pero acá en esta parte digamos que no hay muchos volcanes. Acá hay otros volcanes y en algunas partes no hay, pero igual está en este borde, ¿verdad? Pero ¿por qué no hay? ¿Por qué no hay volcanes? Se dice que no hay volcanes porque el ángulo de la placa que está subduciendo va a ser menor en estas áreas. O sea, quiere decir que va a ser un poquito más horizontal. Y por eso es que en esta parte no hay volcanes, o no hay mucha actividad volcánica tampoco. Y aquí igual es una imagen que muestra aquí ya los estratovolcanes, calderas y diferentes volcanes que tenemos acá en Sudamérica. Los bordes transformantes. Bueno, estos son los que se deslizan acá, ¿no? En sentido contrario y que son casi paralelos. Aparte que vamos a tener acá, por ejemplo, en los puntos calientes o hotspots, donde van a haber plumas antéricas. Este es un volcanismo de intraplaca, donde se va a encontrar acá,
como su mismo nombre dice, que es volcanismo intraplaca. Ahora, ¿cómo va a ser la química de los volcanes en el cuaternario? La química de los volcanes en sí es bien variada, o sea, van a ser todos los que conocemos en realidad. Por ejemplo, a ver, el magma va a tener 3 factores diferentes para influir, ¿no ves? Su viscosidad y su composición. Por ejemplo, van a ser la composición, la presión y el contenido en volátiles. Donde la viscosidad, como les mencionaba, es la resistencia de este magma a movilizarse o a moverse. Aquí tenemos una tablita, la tabla de Bowen, que ya todos conocemos, indicando, digamos, cómo va a ser la composición, mientras va a ser las lavas más ultramáficas o máficas, y donde van a tener más olivinos y piroxenos, y las félsticas, que van a ser más con contenido en cuarzo, digamos, moscovitas o feldespatos. Aquí vemos igual la composición puede ser básica o ácida en general. En la básica, como mencioné antes, están, digamos, las rocas como los basaltos o basaltos andesíticos. Estos van a producir una actividad volcánica hawaiana o bien estromboliana. Y este tipo de erupciones voy a explicarles más adelante. Y las ácidas, que son igual de rocas andesitas, dacitas y solitas, que quiere decir que tienen más contenido en sílice. Y se puede dar la actividad vulcaniana, la pliniana y la subpliniana. Tipos de actividad volcánica. Bueno, aquí podemos igual diferenciar en otro tipo de clasificación, que serían estos, el vulcanismo central, donde las emisiones o la erupción va a ser por un conducto o una chimenea, como aquí vemos. Ahora, el vulcanismo boreal es un vulcanismo poliorificio, que quiere decir que va a haber varios orificios donde va a salir la lava volcánica. Y el vulcanismo fisural, que se produce en las fisuras, como bien su nombre lo dice. Los principales tipos de erupciones volcánicas. Bueno, estos son, por ejemplo, las erupciones islándicas, donde son más basaltos fluidos a lo largo de fracturas originadas por la distensión del rift mesoceánico. O sea, las islándicas van a ser producidas en rifts. Un ejemplo, por ejemplo, es el volcán Lakagigarar en Islandia. Ahora, en base a qué se da el nombre al tipo de las erupciones volcánicas. Esta clasificación que les iba mencionando. Van a haber 2 tipos de erupciones, la efusiva y la explosiva. Donde la efusiva, que va a ser, por ejemplo, en magmas permeables. ¿A qué me refiero con esto? Es cuando, por ejemplo, aquí dice, el gas se libera pasivamente, o sea, va a ir saliendo el gas, no a velocidades altas, sino va a ser lento, o relativamente lento. Y el magma fluye a lo largo de las laderas del volcán. O sea, van a ser como un tipo de erupciones hawaianas. O sea, van a ser menos viscosos, por eso es que van a poder fluir más y van a contener menos contenido en sílice. Ahora la erupción explosiva. En esta ya sí entran las que tienen más contenido en sílice y también tienen más contenido en volátiles, por lo que el gas va a romper de una forma bien rápida, digamos, y se va a formar esta mezcla de gas y fragmentos de magma, donde van a ver, por ejemplo, al hacer erupción, van a ser los piroclastos, por ejemplo. Ahora la explosividad. Bueno, vamos a ver qué es
bueno, se define como el porcentaje de material fragmentario, este material que va a salir de las erupciones, con respecto a todo el producto volcánico. ¿Qué quiere decir? Digamos, con la lava que ha salido o el gas. Ahora, consiste en la relación entre el volumen total de los productos emitidos y la altura de las columnas eruptivas. Aquí vemos que es el volumen, o sea, el volumen de los piroclastos que van a salir, y a la altura en la que van a hacer erupción, o sea, la altura de la columna eruptiva. Aquí tenemos igual una tablita del índice de explosividad, donde los más explosivos, por ejemplo, van a ser las de tipo caldera, como vemos aquí, como la de Yellowstone. Luego, aquí también tenemos ejemplos de los de menos explosivos comparativamente, que sería, digamos, el Pinatubo o el Monte Santa Elena. Y los menos explosivos, como bien había dicho antes, son los de tipo hawaiano. Son, como les dije, lavas basálticas muy fluidas. Aquí están los ejemplos. Las lavas pueden recorrer una larga distancia, muchos kilómetros. Por ejemplo, están en el volcán Mauna Loa y Kilauea. Las erupciones estrombolianas son igual magmas basálticos, pero también tienen magmas andesíticos o andesito-basálticos. Esta actividad es igual prolongada en un largo periodo de tiempo. En el cráter puede haber lava fluida, o sea, sí podemos encontrar lava. Ahora las erupciones vulcanianas. Estas son de magmas andesíticos y dacíticos. Las lavas son más viscosas, por lo que van a formar una forma más cónica. Y igual van a ser largos periodos de emisión, o sea, van a ser relativamente lentas. La actividad se reanuda con fuerte explosión que pulveriza el tapón, piroclastos no vesiculados. Por ejemplo, acá la actividad va a ser muy fuerte en donde va ¿cómo decirlo? Va a romper el tapón, digamos, del volcán, y por lo que van a generar muchos gases. En este tipo de volcanes o en este tipo de erupciones se dan de 10 a 20 kilómetros en esta columna eruptiva. Las coladas de lava son raras y cortas. Las coladas de lava son las que, digamos, van en esta parte de acá del volcán, las que bajan. Y las erupciones van a ser de un pequeño volumen menor a 1 kilómetro cúbico. Las erupciones vesuvianas. Estas son más violentas que las anteriores. Por ejemplo, bueno, recibe este nombre por el volcán Vesubio, que ya tenemos más o menos de cómo ha ocurrido. Y estas presentan grandes columnas de gases y piroclastos. Las erupciones peleanas, que son las de magmas más riolíticos y dacíticos. O sea, quiere decir que van a tener más contenido en sílice, por lo que van a ser más viscosos. Estos van a tener largos periodos de inactividad. O sea, van a hacer erupción y después de un largo tiempo van a volver a hacer erupción, pero con largos periodos de tiempo. Al iniciar la erupción, se produce una gran explosión que pulveriza el tapón, generando unas nubes ardientes. La característica más principal de estas erupciones peleanas son las nubes ardientes. Y las erupciones plinianas, que son igual diferentes, son igual andesíticos, dacíticos y zeolíticos. Algunas veces tal vez puede haber basálticos, pero son más con contenido en sílice. Son muy raras, de 2 a 3 por siglo.
Sus columnas eruptivas son de 45 kilómetros de alto. La tefra puede cubrir millones de kilómetros. O sea, esta nube de gas y de piroclástico. Y tiene una gran velocidad, o sea, son muy veloces. Se forman ignimbritas al momento de la deposición de estos piroclastos. Y aquí tenemos como que un resumen de todas de los tipos de erupciones: el hawaiano, stromboliano, vulcano, vesuviano y del peleano. ¿En qué consiste el riesgo volcánico? Bueno, tenemos diferentes, ¿no? No va a ser el peligro volcánico lo mismo que el riesgo, digamos. El peligro volcánico va a ser cuando haya una actividad volcánica y se expresa la probabilidad con la que ocurre esta actividad volcánica en un determinado periodo de tiempo. Ahora, el peligro volcánico, el factor del peligro volcánico, van a ser separados, digamos, en lavas, bombas, lahares, que son los productos de una erupción volcánica. La vulnerabilidad, que es el daño o pérdida que va a causar. El elemento de riesgo, que va a ser cualquier valor que resulta afectado por este evento volcánico. El riesgo específico y el riesgo. Bueno, son estos igual. Bueno, se dice riesgo cuando ya nos afecta, digamos que económicamente. Aquí vemos como que un mapita de probabilidad. Acá está el punto, digamos, que va a ser más afectado por esta erupción volcánica. Y estos otros puntos los menos afectados, pero también tal vez podría llegar, ¿no? Las cenizas volcánicas, y también podría afectar, pero en menor cantidad. Y aquí vemos las caídas de bombas. Las bombas son, como dice, son rocas que son igual o mayores a 64 milímetros de diámetro. Van a ser estas como que pequeñas, estas bombas que ven acá, y van a ser expulsadas del volcán. Estas se van a formar debido a que el magma igual rompe este conducto del edificio volcánico, por lo que va a fragmentarse y van a salir las bombas debido a esta alta presión que hay acá adentro. Las caídas de cenizas va a haber ceniza, ¿no? Acá, por ejemplo, en las nubes, en los flujos piroclásticos también. Estas son partículas iguales o menores a 2 milímetros de diámetro. Se forman de la misma manera por el rompimiento de este tapón del volcán. Los lahares son flujos de agua mezclada con sólidos de distinto tamaño. En otras palabras, son corrientes de barro, como vemos aquí. Son corrientes de barro que van a ser estos formados por ejemplo, digamos que un volcán está cubierto por nieve, y en el momento de que haga erupción el volcán va a calentarlo. Entonces esta nieve se va a derretir y va a formar con los demás, con la tierra, va a formar este barro. Los flujos piroclásticos son estos que están hacia las laderas de los volcanes. Son flujos que están mezclados de roca, ceniza y aire caliente, que van a desplazarse por la ladera del volcán. Puede ser de 5 a 10 kilómetros, y si es una explosión muy grande, van a alcanzar los 20 kilómetros.
las lavas. Estas, como vemos aquí, igual nos afectan, pero no en gran medida, porque las lavas son más lentas, en pocas palabras. No son tan rápidas como los flujos piroclásticos. Entonces, esto va a ser, en síntesis, el magma que va a salir, ¿no?, del volcán, que se forma durante de las erupciones. Otros fenómenos que podemos ver, por ejemplo, acá están las avalanchas. Puede formar avalanchas en la extrusión o en las fisuras igual. Si puede haber fisuras en las laderas del volcán, puede salir magma por este conducto y puede igual afectar cerca, digamos, a una población que esté del volcán. ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias serían, por ejemplo, puede provocar terremotos, actividad sísmica, tsunamis, muchas personas mueren por el mismo calor o el mismo de las cenizas, o bien destruyen edificios, o pueden causar explosiones también, afectando afectándonos a nosotros en general. Y una pregunta que digamos que todos se hacen, si es que se puede pronosticar una erupción volcánica. No hay un método exacto para predecirlos. Digamos, mañana va a ser erupción, así. No se puede. Sino que va a haber 3 factores esenciales, digamos, para poder predecir que se acerca una erupción volcánica o que puede ocurrir en un corto periodo de tiempo. Por ejemplo, si hay un incremento en la sismicidad o en la deformación del volcán, o también hay un incremento de gases. Entonces ahí sí podemos ver que el volcán es muy probable de que haga erupción, y entonces se tendría que tomar medidas como evacuar a las personas si es que hay poblaciones cercanas al volcán. Aquí tenemos una tablita donde resume los volcanes principales en todo el mundo. Por ejemplo, el Monte Vesubio, que lo conocemos ya todos. Luego está el Skaptar en Islandia, el Tambora en Indonesia, y aquí igual están los años en los que se han hecho erupción. El Krakatoa, igual en Indonesia, el Monte Pelé, la Soufrière y todos estos demás volcanes. Aquí se encuentra, por ejemplo, el de 1980, que es el Monte Santa Elena, que muy bien ya todos sabemos cómo ha ocurrido. Y otro que acá en las Filipinas, el Monte Pinatubo. En no ha habido muchas muertes porque han predecido esos 3 factores que les dije anteriormente, y han evacuado rápidamente a las personas, por lo que no ha habido muchas muertes o muchos desastres en esta erupción. Los volcanes principales en Sudamérica son el Popocatépetl, el que en México, el Nevado Ojos del Salado en Argentina, Chile, el volcán Santa María en Guatemala, el volcán Cotopaxi en Ecuador, el volcán Arenal en Costa Rica, y estos son algunos volcanes en México, donde está aquí, en qué momento ha ocurrido la erupción y el tipo de edificios volcánicos que eran. Por ejemplo, acá, el Popocatépetl que les mencionaba, ha ocurrido en 1994 a.C. y era un estratovolcán. Y gracias, eso sería todo.
Inge. ¿Logras escucharme? Ahora sí, Inge. Ok, está muy bien, muchas gracias, está bárbaro. Puedes dejar de compartir tu pantalla y continuamos, porfa, con Sergio Magne. Sí, Inge. Ya, está bien. Inge. Súper, el rato que quieras, Sergio, porfa, ya estás listo para compartir. Ok. ¿Se logra ver, Inge? Te vemos en modo edición, Sergio. Ahora sí está en modo presentación. Ok. Yo te aviso 5 minutos antes de que se cumpla tu tiempo. El rato que quieras comienzas, Sergio. Listo, Inge, gracias. Bien. Bueno, buenas tardes, compañeros. Ingeniero, yo les voy a hablar sobre la sismología, ¿no? En el cuaternario. Bien, hablando un poco más de la introducción, lo cual definimos, ¿no? Un sismo como un terremoto también. Se da a conocer que es un temblor de la Tierra o movimiento telúrico. Este se trata de un fenómeno en el cual existen, ¿no? Ondas sísmicas a través de lo que es y una brusca y pasajera de sacudida, se podría decir, en la corteza terrestre, producida por la liberación de energía acumulada en forma de ondas sísmicas. Bien, uno de las ramas de la geología que estudia este tipo de fenómenos geológicos sería la sismología o seismología, que viene del griego seismos, que significa sismos, y logía, estudios, ¿no? Se trata de una rama de la geofísica que se encarga del estudio de terremotos y la propagación de ondas elásticas que se generan, ¿no? En el interior de la superficie de la Tierra. Bien, existen términos confundidos, ¿no? Que son frecuentemente relacionados y estos tienen su significado, que tienen, claro, su significado es completamente distinto. La magnitud, por ejemplo, es utilizada para cuantificar el tamaño de los sismos, midiendo así la energía liberada durante la ruptura de una falla. Como nos referimos a la magnitud, también se registra en función del daño, ¿no? Que produce en la superficie de la Tierra. Esta hace bueno, este tipo de función se registra mediante la escala de Richter, la cual permite establecer la magnitud de los daños y nos da la fuerza de onda producida por la liberación de energía. Y estas son situaciones muy diferentes. En cuanto a la intensidad, vemos que la fuerza que llega a la superficie terrestre depende sobre todo de la profundidad, ¿no? Esta donde ocurre o donde más o menos tiene un roce o movimiento de las placas tectónicas. ¿Cómo se estudia la sismología? Uno de los principales objetivos, ¿no? De la sismología es que el estudio de la propagación de las ondas sísmicas por el interior de la Tierra. Esta es en fin de conocer su estructura interna, ¿no? Después tenemos lo que es el estudio de las causas que dan origen a los temblores. Luego tenemos a la prevención del daño sísmico. Y por último tenemos a lo que es alertar, ¿no? A la sociedad sobre los posibles daños en la región determinada. Para entender un poco más sobre este tipo de ondas, vamos a hablar sobre las ondas internas. Estas se refieren bueno, estas ondas internas viajan a través del interior de la Tierra, debido a la variada densidad y composición del interior de la Tierra. Estas ondas transmiten los temblores preliminares de un terremoto, y estas se dividen en dos grupos. Como podemos ver aquí, tenemos la primera, que es la onda P, o la onda primaria, ¿no? Que estas son más que todo longitudinales o de presión, y estas consisten en la propagación de compresiones y se propagan por todo tipo de materiales, incluyendo materiales fluidos, y son más rápidas que las ondas S. Por eso son las primeras, bueno, estas son las que suele detectar más rápido los sismógrafos. Luego tenemos lo que es la onda S o la onda secundaria, que estas son las transversales de cizalla, ¿no? Y ya que las partículas se mueven en perpendicular a la dirección de propagación de la onda, esta onda también se diferencia de la onda P,
porque esta no puede propagarse a través de los fluidos. Esta solo se puede propagar a través de los sólidos. ¿Y cómo es que desaparece al llegar al núcleo? Es una de las preguntas que se han dado los científicos. Bueno, es que hay una teoría que se dice que existe una capa líquida en el núcleo terrestre. Tenemos después lo que son las ondas superficiales, las cuales estas son las que se mueven, estas tienden a decaer, ¿no?, más lentamente que las ondas internas. Y estas provocan un mayor movimiento de partículas, por lo cual esta es la que causa más daño, o sea, es la que son las que van acompañadas más a los terremotos, ¿no? Y en este tenemos dos ondas, que son las Rayleigh y las ondas Lowe. Bien, hablando sobre las ondas Rayleigh, también conocidas como ground roll, se dice que son ondas superficiales, ¿no?, que producen un movimiento, se podría decir cíclico, ¿no?, retrógrado del suelo, y que son ondas más lentas que las ondas internas, y su velocidad de propagación se podría decir que tiene un 90% más de velocidad que las ondas S. Mientras que las ondas Lowe son ondas superficiales que produce un movimiento horizontal. Esto quiere decir que tiene que más o menos que corta, ¿no?, en la superficie, y que también presenta un 90% también de las velocidades de las ondas S, pero este caso es que solo se propagan por la superficie. O sea, esta onda más que todo tiene como límite, ¿no?, entre zona o nivel de la superficie del terreno, que es la discontinua de Mohorovich. Bien. Hablando de lo que son las ondas, existe un método, ¿no?, para estudiar este tipo de ondas, que son el sismograma, ¿no?, que estas ondas son medidas por sismogramas, en el cual están registrando un movimiento del suelo, que están llevados a cabo por la energía medida, y estas resultan de fuentes naturales, ¿no?, como los sismos o los temblores, o también pueden ser registrados por explosivos, que se los denomina como sismos inducidos. Dado que las ondas P y las se propagan a mayor velocidad, son las primeras, como ya les había mencionado, son las primeras que se registran. Luego vienen lo que son las ondas S, y por fin, al final, son las que son las ondas superficiales, ¿no?, las Rayleigh y las ondas Lowe. Bien, hablando sobre los materiales más susceptibles a los sismos, vamos a hablar sobre la propagación de las ondas superficiales. Como les estaba mencionando, que son las más destructivas por el fenómeno asociado a la resonancia, estas resultan filtradas, ¿no?, y amplificadas de acuerdo al tipo de material que estas ondas atraviesan. Entonces, la relación que hay entre el material de la Tierra que hay una relación entre el material de la Tierra cerca de la superficie y la ampliación vibratoria durante el terreno. Entonces, esto tiene relación más que todo con gravas, clastos soportados y matrix soportadas. Ante estos materiales es por lo que se da el comportamiento, ¿no?, de las acciones de las fuerzas internas y externas. Y estas ejercen que las ondas sísmicas como vibren de manera diferente. Y estas que serán mejor entendidas porque tienen un comportamiento mecánico, y estos presentan como que menor cohesión y a la vez tienen menor resistencia al corte. Bien, hablando sobre un poco más de la aceleración sísmica, vamos a ver que esta es una medida utilizada en terremotos, ¿no?, que consiste en una medición que consiste en una medición directa de las aceleraciones, y es más que todo una herramienta muy importante en la ingeniería de la sismología, ¿no?, que también trata de normalmente de usar la unidad de aceleración utilizada, ¿no?, en la intensidad de campos gravitatorios, como ya sabemos que es igual a 9.8 metros sobre segundo. La aceleración sísmica es la medida más utilizada, ¿no? Entonces, decimos que este valor utilizado es más que todo para establecer normativas sísmicas en zonas de riesgos. Durante un terremoto, este puede ayudarnos a determinar el daño a los edificios y las infraestructuras. Están íntimamente relacionados con la velocidad y la aceleración sísmica, y no con la magnitud del temblor.
De acuerdo a los terremotos más severos, la velocidad sísmica adquiere una mayor importancia, hablando más que todo sobre el cálculo de la aceleración sísmica. Vamos a determinar que se define como A sub C. Aquí tenemos el A sub C, que es que esta va a ser igual a lo que es A sub B, que se refiere a la aceleración sísmica básica, y P, que es que era el coeficiente adimensional de riesgo, ¿no? Entonces, esto va en función a lo que es la probabilidad aceptable. Después, lo que tenemos en cuenta es que la fórmula nos da a entender la clasificación del terreno mediante el coeficiente C. Como podemos ver en el cuadro inferior izquierdo, vemos ahí cómo mediante esa ecuación vamos a determinar el tipo de terreno según el coeficiente, ¿no? Ahí vamos a tener el tipo 1, que es la roca compacta, tipo 2, que es roca muy fracturada, y así sucesivamente. Bien, hablando más sobre la licuación o licuefacción, esta describe el comportamiento de suelos. Esto quiere decir que es más que todo se refiere a las fuerzas externas, como la carga, en donde a un cierto punto pasan de ser un estado sólido a un estado líquido. Esta es provocada por la inestabilidad de talud, y esta se trata de que más o menos los fenómenos, se trata de uno de los fenómenos más dramáticos, ¿no?, y destructivos, que son inducidos por las acciones sísmicas. Por lo general existe una fuerza psíquica sin drenaje que actúa como una carga sísmica, ¿no? Y esta carga sísmica es la que va a afectar más a lo que son las arenas sueltas, y estas van a tender a disminuir o a cambiar su volumen. Y esta produce más que todo un aumento en la precisión de agua, también como en los poros, disminuyendo así la tensión del corte. Bien, ahora vamos a analizar más que esta pregunta, que es ¿por qué la geología del cuaternario contribuye a la evaluación de los peligros sísmicos? Bueno, los suelos más susceptibles a la licuación, ya habíamos hablado de la licuación, ¿no?, que son aquellos formados por depósitos jóvenes, más que todo durante el Holoceno, ¿no? En el cuaternario, que han sido formados aproximadamente hace 10.000 años, estos estaban compuestos por sedimentos de arena y sedimentos de tamaños de partículas. En capas por lo menos de más de 1 metro de espesor y con un alto contenido de aguas saturadas, estos depósitos del Holoceno se presentaban más que todo en el lecho del río, en la playa, en las dunas y arenas, ¿no? Y esto se veía más que todo en lugares donde se veían acumuladas en arenas y sedimentos arrastrados por el viento o por el curso del agua. Analizando más sobre la pregunta, es que ¿para qué nos servirá la geología cuaternaria? Los terremotos fuertes son una fuente esencial, ¿no?, de información para la investigación sobre la tectónica activa y el peligro sísmico. Por ejemplo, los grandes eventos sísmicos permiten identificar fallas activas y determinar la cinemática de las fallas. En cuanto a los análisis de forma de onda, también se puede hacer el método de telesísmica, que es utilizado para determinar la caída, ¿no?, la caída del golpe del plano de falla y la profundidad focal. Como podemos ver en la imagen derecha, ahí se está haciendo un análisis paleosismológico en el cual se observa, ¿no?, una falla y un depósitos cuaternarios deformados. Y estos los que indican más que todo cómo es que ha sido la relación entre la tectónica activa y el peligro sísmico. Una de las grandes preguntas que se han hecho los científicos hoy en día es ¿qué se puede predecir un sismo? Pues la verdad, la predicción de los sismos está dedicada a especificar, ¿no?, las coordenadas temporales y específicas. Desde los años 1980, si no me equivoco, los sismólogos o algunos geólogos más han tratado de prevenir o de predecir el comportamiento de un terremoto. Pero lo que se ha logrado determinar es la magnitud nomás, ¿no? La magnitud en el
cual está basada en las mediciones sísmicas cerca al punto del origen del epicentro. Entonces, la mayoría de los investigadores consideran que es demasiado improbable, ¿no? ¿Por qué? Porque la verdad, hablando de temas sobre los sismos, temblores, maremotos, tsunamis, se dan de manera aleatoria, ¿no? Y entonces este comportamiento de los terremotos es muy diversa, ya que algunos terremotos comienzan con exactamente las mismas características de agitación, ¿no? Y es una de las maneras que más se podría determinar si podría haber un sismo, es que analizar diferentes sismógrafos en este caso, ¿no? Y ver la magnitud del terremoto a partir de esas observaciones. Hay otros investigadores que han tratado de analizar, por ejemplo, el comportamiento animalístico, ¿no? Que creo que es como que se vuelven medio que inquietos, locos, y empiezan a dispersarse o a huir, ¿no? Pero eso es como que una teoría no se ha logrado concluir del todo. Hablando un poco más sobre de los terremotos, entonces decimos que los terremotos tectónicos suelen ocurrir en zonas donde la concentración de fuerzas generadas por los límites de las placas tectónicas da lugar a movimientos se podría decir que es el reajuste interior, ¿no?, de la superficie de la Tierra. Y a este motivo, los sismos de origen tectónico están relacionados con la formación y actividad de fallas geológicas. Comúnmente acontece, ¿no?, el final de un ciclo sísmico, es que se denomina que es el periodo durante el cual se acumula la deformación en el interior de la Tierra. Y esta se liberará repentinamente, y esta liberación también se corresponde con el terremoto. Y bueno, hablando más que todo sobre la deformación, comienza a acumularse y otra vez nuevamente, ¿no? El punto de origen de un terremoto se denomina entonces foco o epicentro, que es el punto de la superficie terrestre en el cual se encuentra directamente sobre el hipocentro, ¿no? Ahí, como podemos ver en la imagen, el hipocentro se encuentra exactamente debajo del hipocentro. Y dependiendo de su magnitud y origen, un terremoto puede causar desplazamientos de la corteza terrestre, corrimientos de tierras, puede producir también maremotos, también actividad volcánica, que es también común, ¿no? Y para medir este tipo de energías del terremoto, se emplean diversas escalas. Entre ellas está la escala Richter, que es la más conocida, ¿no?, y utilizada por los medios de comunicación. Como ya habíamos hablado, el hipocentro es la zona interior más profunda del terremoto, ¿no? Y el epicentro se hará el área de la superficie que se halla directamente vertical del hipocentro. Los maremotos se conocen como más que todo en el latín, mare, mar, y motus, de movimiento, ¿no? Que a veces también, como tsunamis, tienen un fenómeno oceánico complejo, ¿ya? Y que en el cual se producen olas de mucha energía. Y como podemos ver en el ejemplo que les puse, estas dan como que el gran tamaño que desplazan cantidades de agua por encima de las olas, ¿no? Y estas que pueden internarse cientos de metros en tierra firme, arrastrando con todo su paso. Los maremotos también son producto, tal y como los terremotos ya lo había mencionado, y que los desplazamientos de las placas tectónicas por debajo de la corteza terrestre podrían llevar a chocar, ¿no? Podrían llegar a chocar o a enfrentarse y a cambiar definitivamente de su forma. Estas también generan, ¿no?, una fricción cuya energía se podría transmitir en vibración, o en este caso de los maremotos se transmite a través de olas de las aguas, ¿no? Y similarmente a los tsunamis, estos se deben a un 90% de los maremotos. Entonces, estos ocurren más que todo cerca a las costas. Y otras posibles causas se podría decir que son las explosiones de volcanes submarinos, ¿no?, o impactos en el mar de meteoritos. Bueno, o sea, se dice, ¿no?, que también podría haber un tsunami si es que se acerca o es que choca un meteorito de gran magnitud en el océano.
La relación entre tsunamis y sismos, si bien se emplea normalmente como sinónimos, existe, ¿no?, una precisión técnica para este tipo de términos, porque para empezar vamos a hablar sobre lo que son los sismos, que nos referimos a un terremoto ocurrido en el mar. ¿Qué quiero decir con esto? Que es como un movimiento tectónico violento, ¿no?, que ocurre más que todo en el lecho marino. Y el segundo término, el tsunami, se considera una consecuencia de dicho temblor, pero este más que todo tiene que ver más en relación a lo que es el se refiere estrictamente a lo que son olas gigantescas que se generan al transmitir la vibración sísmica de las aguas, ¿no? Sin embargo, dado que el 90% de los tsunamis se originan más que todo por los maremotos, necesariamente el origen de un tsunami suele emplearse más o menos es muy indistinto más que todo a la energía de un maremoto, ¿no? Porque esta depende de su altura y de su longitud de onda. De acuerdo a la energía, de acuerdo a la longitud de su frente, la energía total descargada sobre una zona costera también dependerá, ¿no?, de la cantidad de los picos que lleven el tren de las ondas. Y es frecuentemente que un tsunami que viaja a grandes distancias disminuye su altura de las olas, ¿no? Pero siempre se mantendrá una velocidad determinada por la profundidad o por el desplazamiento mismo del tsunami. Normalmente en el caso de los tsunamis tectónicos, la altura de la onda del tsunami en aguas profundas, ¿no?, más o menos de 1 metro, si no me equivoco, la longitud de onda puede alcanzar algunos cientos de metros. Bien, hablando más sobre todo lo que son las consecuencias de los sismos, estas pueden tener diversas consecuencias. Una, que es la destrucción urbana. A esto se refiere con la caída de edificaciones, derrumbes de casas y otros accidentes urbanos que suelen acompañar al movimiento vibratorio de los temblores, pero estas suelen cobrar un alto precio en vidas humanas, ¿no? Sobre todo si la población entera no está preparada para este tipo de eventos naturales. Después tenemos lo que es de los deslizamientos de tierra. Más que todo esto se da en las elevaciones, ¿no?, como en los cerros, colinas, montañas, y estas pueden ceder la fuerza, pueden ceder a la fuerza de los sismos y generar así aludes o avalanchas que son capaces de sepultar poblaciones enteras. Y también es más que todo, tome mucho en cuenta lo que es la pendiente y la fuerza de la gravedad. Después tenemos lo que son los incendios. Usualmente los terremotos o estas ondas sísmicas hacen que se produzca, ¿no?, una caída de instalaciones urbanas o industriales. También a menudo ocasiona desperfectos eléctricos y la liberación de químicos inflamables, lo cual suele generar incendios y así provocar mayor desastres en la población, ¿no? Y como ya les había hablado también lo que es la licuefacción del suelo. Una manera más resumida de lo que les puedo hablar es que las ondas sísmicas son tan fuertes que pueden forzar al material del suelo y estas pueden liberar agua contenida, ¿no? Y estas van a perder la solubilidad y van a volverse más fangosos, o sea, van a perder totalmente el contenido van a tener un contenido de agua y eso es lo cual es muy letal para la estabilidad de las casas y edificios. Luego tenemos los tsunamis, que ya les había hablado, que pueden transmitir, ¿no?, vibraciones de agua en los océanos y así generan una agitación artificial de la misma, y estas causan inundaciones en las ciudades, cerca de las costas y todo eso. Prevención de riesgos sísmicos. Entonces, algunas medidas preventivas podrían ser, ¿no?, la elaboración de mapa de riesgos. Para esto es como que una correcta ordenación del territorio, estudios muy a detalles para este tipo de prevención, ¿no?
y evitar, ¿no?, la exposición de zonas de alto riesgo. Luego es establecer medidas de protección civil para poder informar, alertar, y en todo caso también se podría hacer un simulacro de emergencia, ¿no?, ya que esto es muy importante y es muy importante y necesario para la población, ya que tienen que estar al tanto de todo este tipo de eventos. Y también una de las más controversiales que es hoy en día se ha tocado mucho es la construcción de edificios sismoresistentes. ¿Y qué son, o a qué se refiere con este tipo de sismos resistentes? Se puede definir, ¿no?, como la cualidad o la capacidad con la que se dota, ¿no?, una edificación para resistir los efectos de las cargas dinámicas. Esto se refiere a lo que, como podemos ver en la animación, hay diferentes tipos de materiales que pueden hacer que esta edificación vaya a los movimientos que ocurre un sismo, ¿no? O sea, que tenga la misma dirección de los movimientos y tiene una máxima prioridad el de proteger y resguardar la vida de las personas que lo ocupan. Bueno, las características que tienen estas construcciones sismoresistentes podría ser la forma residual, el bajo peso, la rigidez, estabilidad, materiales apropiados y la capacidad de disipar energía. Aquí les muestro una tabla de los terremotos más importantes del mundo, en el cual se han registrado según la escala de Richter. Bueno, ahí se ven las escalas más grandes, que son de 9.5 de Chile, por ejemplo, en el año de 1960. Uno de los que ha sido igual muy fuerte ha sido el de Perú, el de Arica, Perú, perdón, en agosto de 1868. Y bueno, ahí les muestro la comparación que tienen cada uno de estos terremotos que se han dado. Más que todo, estos han sido en las costas de todas estas partes, ¿no? Y eso sería todo, ingeniero. Gracias por su atención. Muy bien, bárbaro, Sergio, muchísimas gracias. Bien, con eso ya son las 6:05, así que hoy día solo vamos a ver esas tres mañana continuamos, por favor. Eso sí, mañana nos vemos desde las 8 en punto, porfa, de 8 a 10, a ver si mañana podemos hacer cuatro presentaciones. Así que Maribel Calizaya con riesgos, Víctor Otalora neotectónica, Alejandro Rodríguez fallas del cuaternario y Jorge Chávez movimientos en masa en el cuaternario. Ustedes se expondrían mañana, por favor. ¿De acuerdo? Aló, ¿logran escucharme? Sí, Inge, se lo escucha. Sí, ingeniero. Sí, está bien, Inge. Ok, ¿han escuchado lo de mañana, no? Sí, se ha escuchado, Inge. Ah, ya, perfecto. Por si acaso, en caso que alguno de los 4 que hemos mencionado ahorita mañana no puedan, de todas formas, Alejandra Huanca, Gary Quiroz y Ronald Cruz tendrían que estar listos porque mañana les toca, en realidad, ¿no? Así que, porfa, a los expositores, muchas gracias. No se olviden, por favor, compartir sus presentaciones y sus resúmenes con sus compañeros para ir estudiando. Estamos a 3 semanas del primer parcial. El primer parcial va a ser el 19 de octubre, así que estamos justo a 3 semanas. Así que hay que empezar a ver esas presentaciones y a estudiarlas. Bien, no sé si hay alguna consulta. Inge, una pregunta. Dime, Alex. Del examen del primer parcial, ¿de qué tema va a ser? ¿O va a ser de todito lo que hemos visto hasta toda la primera ronda de exposiciones entra al primer parcial? Todas las rondas, entonces. Claro, todos los temas entran. Por eso es harto para leer y para estudiar. Ya, Inge, gracias. Muchas gracias. Ok. Muy bien. Si no hay alguna otra pregunta, ahí quedamos entonces. Muchísimas gracias y cuídense.
Gracias, ingeniero. Nos vemos mañana a las 8 entonces. Muchas gracias. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Gracias. Hasta luego, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego.